990 años en el reino de las tinieblas. Mi primer encuentro con Jesús. Comenzaré por relatar mi encuentro con el Señor Jesús. Ante mi encuentro con Jesucristo, yo no oré porque no tenía nada que ver con él. El día que esto aconteció, yo me encontraba en una misión, para verificar un registro en el infierno. Esto porque, durante mi estancia en el reino de las tinieblas no creía que el infierno fuera un lugar terrible. Entrábamos y salíamos fácilmente, como agentes satánicos de gran jerarquía. Las ardientes llamas del infierno no nos quemaban y ni el calor se experimentaba. Simplemente teníamos una sensación exquisita que nos permitía disfrutar nuestra estancia allí. No teníamos conocimiento de que en los días del juicio final y los juicios del Señor ese poder que nos recubría, será impotente y se neutralizará. En aquellos días, cada vez que íbamos al infierno a una misión, no sentíamos el calor, ni nada amenazante debido al poder satánico que Satanás había depositado en nosotros. Permíteme traer a su memoria varios testimonios de personas que han ido al infierno. Que han regresado a la tierra con un mensaje especial, y divinos testimonios que mencionan el horror y terror del infierno. Amado, si todavía estás dudando sobre la existencia del infierno, o quizás no creas en la existencia del infierno, por favor créeme, hay un infierno y es muy real. Si eres uno de mis excompañeros o agentes satánicos de aquellos días, y todavía tienes la sensación de que en el infierno no se siente nada, te comento, yo ya estoy fuera de ese reino, y la realidad del infierno es que éste tiene una consistencia y un propósito. Una vez fui engañada, así como tú lo estás ahora, pero estoy agradecida con Dios, por la poderosa liberación que trajo sobre mi vida. Cuando se trata el tema del infierno, se dice de él, que cuenta con diferentes partes, lugares y departamentos. Cualquier alma maldita en estos momentos, solo se encuentra en una de las entradas de fuego del infierno, sin embargo, el infierno principal es aún más profundo. El infierno ardiente y el lago de fuego. Es demasiado horrible y doloroso el infierno en sí mismo. La parte más profunda del horno del infierno se conoce como el lago de fuego. Por lo tanto, en aquellos días normalmente íbamos al fuego del infierno. Todo ser humano nacido en la tierra, tiene su nombre grabado en el infierno, lo creas o no, tus nombres están escritos en el infierno. El día de la ceremonia de tu nombramiento se hacen presentes dos espíritus, uno del infierno y otro del reino de Dios. El espíritu maligno o demonio que viene del infierno escribirá cualquier nombre dado al niño, pero el ángel que viene del cielo no escribe todos los nombres. Esto se debe a que, si el ángel se percata de que el nombre del niño está unido a algún ídolo, no registrará el nombre, por ejemplo. En Nigeria hay una tribu llamada Yoruba, que tiene diferentes deidades. Algunas personas son llamadas Dios del trueno o Sango, Dios del hierro, Dios de Ifa, Dios de Ogun, Dios de Osun. También hay nombres que están unidos a estas deidades demoníacas como Ogunbilli, Ogunsanya, Ogundare, etc. Por tanto, si el nombre de un niño está unido al de cualquier deidad o ídolo, el ángel no lo escribirá, desaparecerá inmediatamente. He visto a muchos pastores que han escuchado mi testimonio y oído mi predicación concerniente al cambio de nombres. Por desgracia, algunos de ellos suelen decir que no tiene sentido. Amados, si los nombres no tuvieran importancia para Dios, Él no habría cambiado el nombre de Ibram por el de Abraham, el de Sara por el de Sarai y el de Jacob a Israel. Amado, comprende, cada nombre representa algo y tiene un gran significado ante Dios. Revisa y lee a través de tu Biblia. Si Dios quiere llamar a alguien, siempre lo llama junto al nombre de su padre, como Josué hijo de Nambar, David hijo de Jesse, etc. Si tu nombre tiene alguna relación con cualquiera de los ídolos o dioses, de cualquier mitología, déjame decirte que te perderás. Hay muchas almas y creyentes en el fuego del infierno solo porque sus nombres están unidos al ídolo, ya que por ello nunca pudieron romper sus lazos con el mundo. Por lo tanto, el primer espíritu, demonio, que viene del infierno puede escribir el nombre de cualquier persona independientemente de su credo, religión o significado. Los nombres de cada alma viva están registrados en el libro del infierno. Y esa era la razón por la que íbamos al infierno a confirmar si el nombre de tal persona estaba allí, ya que si alguien es un santo y su nombre aún está inscrito en el fuego del infierno. En la medida en que esté viviendo en santidad, la sangre de Jesucristo cubrirá el nombre, y ninguna persona podrá leerlo, pronunciarlo o interferir con él.
Pero en el momento en que cometa algún pecado, la sangre de Jesucristo se desvanecerá o se limpiará y el nombre será visible nuevamente. En cuanto el nombre vuelve a aparecer, significa que tal nombre ya no está inscrito en el libro de la vida del cielo. Significa que la vida de aquel está en pecado y ya no es apto para ir al cielo. Si tu nombre aparece en el infierno, este no puede estar inscrito en el libro de la vida. Cada vez que Jesús cubra tu nombre en el infierno, significa que tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Así que cada vez que cualquier genuino hijo de Dios nos ofende, y no me refiero a las falsas conversiones cristianas, en donde se engañan a sí mismos. Jesucristo conocía a sus hijos. Aunque quizás no entendían el pensamiento que él tenía sobre ellos, pero los conocía por sus nombres, porque los nombres de cada santo están registrados en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero. Entonces, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, también estará registrado en el infierno, pero cubierto con la sangre de Jesús. A menudo íbamos al infierno a verificar los nombres de los registros. ¿Por qué si matábamos por error a cualquier santo, cuyo nombre aún estuviera inscrito en el libro de la vida? Perdíamos a tal alma, y Satanás nos castigaba severamente. Es por esto que siempre realizamos varias investigaciones antes de lanzar un ataque. Mi primer encuentro con Jesucristo en el infierno. Un fatídico día iba yo al infierno a comprobar el nombre de un hermano, sumamente consagrado al Señor, temeroso y obediente a nuestro Padre. Pero en aquellos días me di cuenta de que algo sucedía. Cada ser humano, sea santo o pecador, el mismo día que nace y le es otorgado su nombre, le son asignados al menos unos 70 demonios automáticamente. No hay forma de que hayas cometido pecado alguno en secreto, del que el demonio no se haya enterado. Incluso si Dios lo pasa por alto, los demonios no lo harán. Siempre nos están observando. Por favor. Si dices que has nacido de nuevo, ten cuidado con los pecados ocultos. Ya que cualquier pecado que cometas siempre será expuesto, los demonios los están monitoreando tanto interiormente como exteriormente. Aquel catastrófico día. Este hermano cometió un pecado, y el demonio que lo estaba custodiando rápidamente nos envió una notificación, reportando que el hermano había cometido el pecado de la mentira. Sucede que el hermano era un graduado, educado, pero él estaba frustrado, no tenía trabajo, ni esposa, ni una casa, tampoco tuvo hijos durante muchos años. Lo hicimos un ocioso, únicamente porque él estaba viviendo una vida recta, con temor al Creador. ¿Por qué se negaba a comprometer su fe? A cometer pecados o retroceder, y esa fue la razón por la que estábamos atormentándolo, y frustrando al hermano, cerrando todo avance financiero, contactos y prosperidad. Queríamos frustrarlo hasta que se rindiera. Pero se negaba a ceder, por eso seguíamos atormentándolo con diversas dificultades, sufrimiento, obstáculos, tropiezos y miserias, mientras lo seguíamos vigilando. Pero ese día, debido a la intensa frustración a la que fue sometido, fue capaz de mentir. Estaba en un pequeño negocio local a un lado de la carretera. Por lo general, ofrecía sus productos y hacía sus ventas cada vez que se paraba el tráfico en la carretera. Había pedido prestado el dinero para costear su negocio. Aquel día desafortunadamente un funcionario del gobierno estaba en servicio. Las autoridades gubernamentales estaban arrestando a quienes estaban irrumpiendo en la libre circulación de vehículos en la carretera, debido al embotellamiento de tráfico pesado. Poco después, el hermano fue aprehendido, lo interrogaron sobre la propiedad de la mercancía que se encontraba tirada a un lado de la carretera. Él sabía que si descubrían que él era el dueño de la mercancía, lo arrestarían y también se llevarían toda su mercancía. Por ello, no queriendo que lo arrestaran, se dejó llevar, y negó conocer al dueño de la mercancía. Ese fue su único pecado, mientras que muchos cristianos lo llamarían astucia. Primera de Juan 5 y 17. Toda injusticia es pecado. Eclesiástico 26, 29. Difícilmente está libre de culpa el negociante. El comerciante no se verá libre de pecado. Cualquier pecado que cometas, no importa el tipo de nombre que le des, el pecado es una transgresión. Si a ti te gusta llamarlo de determinada manera, sea sabiduría, inteligencia etc., pero en realidad es un pecado. Inmediatamente después de cometer el pecado de mentir, se envió una señal por todo el mundo, debido a que yo estaba a cargo del continente africano.
Rápidamente fui a realizar las investigaciones pertinentes, con el propósito de ejecutarlo antes de que se arrepintiera. Iba yo a una velocidad excesiva camino al infierno para inquirir más sobre su nombre, y llevar a cabo la asignación. Viajaba a una velocidad tan alta como la de la luz. Más que la de un jet. Debido a que había llegado a uno de los rangos más altos de un reino espiritual, más específicamente el reino de las tinieblas, un nivel al que ningún humano había llegado jamás. De repente escuchó a alguien llamarme por mi nombre Funmilayo, aunque yo solo tengo dos nombres con los que generalmente se dirigían a mí. Físicamente en la tierra, mi familia me llamaba Funmilayo, pero en el reino espiritual se me conocía como Ronques Baby. Durante aquellos años solía aparecer en dos formas diferentes. Mientras estaba en mi casa con mi familia, la gente me veía como un agradable niño, pero espiritualmente era yo terrorífico. Por lo tanto, me sorprendió cuando escuché ese nombre en el mundo de los espíritus, y seguí preguntándome quién podría conocerme con ese nombre allá. Solo en la tierra se me conoce como Funmilayo. Y en el mundo de los espíritus, mis compañeros de trabajo solo me conocían como Ronque, pero ninguno de ellos tenía permitido llamarme Funmilayo, o bien saber de ese nombre en el reino espiritual. Por esta razón me llené de furia mientras iba a tal velocidad para comprobar el registro. La voz me llamó una segunda vez, pero me negué a atender el llamado. Me llamó por tercera vez, yo con molestia miré hacia atrás con el fin de contemplar y reprender a la persona, pero me sorprendió por completo la visión de aquella personalidad tan llamativa. Ni siquiera pondré un énfasis profundo en describir cómo se veía. Solo que era alto y muy atractivo. Honestamente jamás pensé que podría encontrarme con hombre alguno que poseyera tales atributos de atractivo y belleza. Me sorprendió porque de acuerdo con nuestro conocimiento y percepción, considerábamos que Lucifer, el diablo, era el ser más hermoso de la tierra, debido a que él era considerado el sello de la perfección, vestido por Dios con piedras preciosas, mientras que el hombre solo había sido creado del polvo. Debido a este hecho, no podía concebir que un hombre pudiera poseer tanta belleza y ser más refinado que el diablo. Estaba cuestionándome en mis pensamientos, ¿quién es esta extraña personalidad? A mi memoria vino un destello. De inmediato recordé que alguna vez nos enseñaron sobre la deslumbrante belleza del Hijo del Creador, él es más hermoso que Lucifer. En nuestro reino no nos es permitido llamarlo por su nombre, Jesús. Solo lo conocíamos y lo tratábamos como el Hijo del Creador. Me preguntaba entonces si podría ser este el hijo del dueño, pero ¿por qué es él tan fascinante, dotado de tanta belleza y de tal belleza? Mientras todavía estaba meditándolo, él llamó a mi nombre y me dijo, Funmilayo, te he detenido, porque quiero darte un mensaje. Me sorprendió tanto que me reí, y musité, ¿quieres darme un mensaje?, le respondí y dije. Pero tu palabra dice, tú conoces a tu pueblo y tu pueblo te conoce a ti. Juan 10:27 Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Él respondió diciendo. La tierra es del Señor y todo lo que habita en ella. Salmo 24, 1 de Yahvé es la tierra y cuánto la llena, el orbe y cuántos la habitan. Entonces contesté, pero tu palabra dice que nadie puede servir a dos maestros. Mateo 6:24 Ningún hombre puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Él me responde y dice. Para Dios todas las cosas son posibles. Porque con Dios nada le será imposible. En mi ferviente deseo por pronunciar una tercera cita. Recordé que nos enseñaron en el reino de las tinieblas. Que siempre que te encuentres en una disputa en palabra con cualquier cristiano fuerte. O con unción, si ellos ganan y te vencen en la primera y segunda objeción con la palabra, y finalmente te derrotan en un tercer intento, quedarás sujeto, bajo el poder de la palabra. Por esta razón no volví a replicarle, porque no quería que me venciera una vez más. Por lo tanto, pretendo escuchar, y dije. Está bien si ese es el caso, adelante, pronuncia aquello que quieras decir. Al momento se dio cuenta de que yo estaba mintiendo. Él percibía que dentro de mi ser, yo solo estaba fingiendo. Jesús entonces me dijo. Así que te es necesario ir al infierno y revisar un registro. Conteste que sí. Él comentó entonces.
Está bien, si ese es el lugar al que quieres ir, puedes irte. Antes de que terminara su declaración. Una extraña fuerza giratoria precipitó mi cara y todo mi ser hacia el infierno, iba yo aceleradamente, a una velocidad tan rápida como no había experimentado jamás en la vida. Como había dicho anteriormente, en toda mi estancia en el infierno nunca había sentido el calor ardiente del infierno. Sin embargo, en ese día crucial, mientras iba acelerada a tan alta velocidad hacia el infierno, sentí como el calor seguía aumentando. Sentí el terrible calor, era tan alto y horrible, como alguien de Lagos, Nigeria, sintiendo el calor del estado de Kaduna. No podía soportar la temperatura, esto porque todo mi ser estaba casi ardiendo y carbonizándose. El dolor era muy severo. Y terrible soportarlo. Entonces recordé el tiempo, mientras era instruida en el reino de las tinieblas, mi profesor satánico nos enseñó que un soldado que no está muerto, ciertamente vivirá para luchar otro día. Por lo tanto, me era mejor fingir que me rendía ante este hombre para que no me matara, para de esa manera prepararme para luchar contra el otro día. Sin embargo, sucumbí ante Jesús en mi despreciable ser, y grité en voz alta: muy bien, iré por ti, por favor envíame, daré el mensaje. Inmediatamente grité y proclamé el acuerdo melodiosamente. En una fracción de segundo, aquel rapidísimo poder que me transportaba al infierno de repente se detuvo, dio marcha atrás y me trajo de vuelta a los pies de Jesucristo. Mi rostro estaba inclinado ante él. Y me costaba contemplar su rostro para humillar nuevamente mi insolencia, y decirle que me diera el mensaje que quería entregarme. Desafortunadamente ya no fui capaz. Fue su gracia la que me permitió contemplar su rostro durante la primera contienda de palabra que tuve con él. No sabía cuán difícil era contemplar el rostro de Jesucristo. Sin embargo, con gran esfuerzo traté de mirar y admirar su rostro. Dios mío, queridos míos, el radiante y deslumbrante brillo de la luz, la fuerza y el insondable poder que emanan de sus ojos son al menos unas 100 veces mayores que las de la luz que irradia el sol. La luz es sumamente fuerte y poderosa. Al tratar de vislumbrar su rostro, la luz deslumbraba mis ojos y de inmediato me doblegué. No podía levantarme, porque la poderosísima fuerza de la luz que irradiaba su rostro era muy difícil de contemplar. Entonces empecé a meditar, así que su rostro era tan poderoso, porque no me lo reveló de primero durante la contienda de palabras con él. Solo después. Me percaté de que la poderosa luz que emanaba de su rostro había destruido muchas cosas de mi cuerpo. Porque cada parte de mi cuerpo estaba hechizada. Equipada con una arma demoníaca, que comprendía al menos miles de serpientes, mi cabello, ojos, uñas, estómago, etc., estaban embrujados con peligrosas armas espirituales. Todo ello fue destruido por el poder de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo todos los poderes que siempre usaba para viajar astralmente. Entonces me dijo: escucha el mensaje y la asignación que ahora te estoy dando. Fumilayo, ve al mundo y dile a mi gente que ya voy por ellos, que pronto tendrá lugar mi retorno. El tiempo se ha terminado, faltan solo 5 minutos. 5 minutos, y pronto llevaré a mi pueblo a casa. Dile a mi gente que se prepare y que no mire hacia atrás, porque faltan solo 5 minutos. Mientras hace la última declaración, de repente me despierto. No la pasaba bien con mi cuerpo. Ese calor ardiente del fuego infernal secó mi ser, afectó mis venas, costillas y músculos, aunque estaba en el reino espiritual, mi cuerpo resintió todo el daño. Cuando desperté descubrí que mi sangre estaba casi seca y mi temperatura corporal era muy alta. Tenía dolor en todo mi cuerpo, y de repente enfermé. Mientras lloraba en el mundo físico, mi padre me llamó preguntándome la razón de mis lágrimas. Le mentí diciendo que tenía dolor de estómago. No quería que descubrieran el secreto del por qué durante todos esos años no había enfermado, ni me habían hospitalizado antes. Sin embargo, mis padres sí se preocuparon, y más tarde me llevaron a un hospital, debido a que no me habían visto en esas condiciones anteriormente. Finalmente me llevaron a un hospital especializado, uno que está en Ojuore, sobre la carretera de Outiei en el estado de Ogun, Nigeria. Sin embargo, para mi completo asombro, yo desconocía que los reinos de las tinieblas fueron espectadores de mi encuentro con Jesucristo, y de mi condición. Todo estaba arreglado, y de igual forma habían programado transmitirme un comunicado.
Existía uno de nuestros agentes, una doctora llamada Aelia Ibeji. Ella fingió sentirse mal con su marido para venir a hablar conmigo. Entonces, cuando llego al hospital la encuentro en la misma habitación del hospital que me fue asignada. Después de que todos salieron de la habitación empezó a abordarme, incluso si hubiera habido alguien dentro de la habitación, no era posible percibir que estábamos charlando. Ella me dijo, por favor discúlpanos, todos contemplamos el encuentro, y también lo que sucedió dentro de tu sistema orgánico. Estaba sumamente molesta y repliqué, así que todos ustedes me vieron, y ninguno fue para ir en mi ayuda. ¿Por qué no hicieron nada para ir a rescatarme, y si ese hombre me hubiera matado? Ella soltó una carcajada y dijo, él no es capaz de matarte. Repliqué, pero ha destruido todos mis poderes. Y ella contestó. Sí, sabemos que ha destruido todos tus poderes, esa es la razón por la que se me envió a ti, con el propósito de otorgarte algunos poderes que te permitirán venir a nuestra reunión. Aún así, estaba yo muy molesta, pero terminé aceptando el poder. Después de pasados algunos días fui a la reunión, pero estaba seriamente molesta con todos ellos. Había una poderosa pantalla en nuestro reino que presentaba todas las actividades, sin ninguna censura, todos los secretos ocultos del mundo se exponían en dicha pantalla. Reclamé entonces. Así que todos ustedes que están aquí mirándome a través de la pantalla, se negaron a prestarme ayuda, y si ese hombre me hubiera matado. Todos se ríen y dicen, que no puede matarme porque él es un Dios misericordioso, él realizó todo ello con un propósito, quiere darte una advertencia. Pero por favor, ignóralo, ya que él es impotente, no tiene el valor para destruirte. Les respondí entonces. Es así como me han estado engañando, me dijeron que ese hombre no tenía ningún poder. Luego entonces cómo logró destruir todos mis poderes en instantes, después de afirmar que se me han dado los poderes más grandes, que ningún hombre es capaz de desafiar. Me dijeron que mi poder era el más grande del mundo. Díganme, ¿quién es ese hombre, que me atormentó de una manera tan desastrosa, cuyo poder fue capaz de neutralizar todos mis poderes? Ellos me responden, no lo oigas, ni lo sigas, porque él solo puede observar. Si lo sigues saldrás derrotada. Entonces dije, en la medida en que tenga más poder que ustedes, por supuesto que lo seguiré. Ellos respondieron y dijeron, ¿es que acaso tienes la intención de seguirlo? ¿A poco no sabes a cuántos de sus siervos has matado? Suponiendo que tiene poder, ¿por qué no pudo otorgártelos a ti? Esto significa que es impotente, así es como siempre los seduce, con verborrea, y más tarde los abandona para que su enemigo los mate. Por lo tanto, si lo sigues, también morirás, de la misma manera que has matado a muchos de sus siervos, por favor no lo sigas. Así me convencieron, porque había matado a muchos de sus ministros. Si realmente este hombre era tan poderoso, ¿por qué no puede librar a sus siervos de mí? Pensé. En definitiva no puedo seguirlo. A partir de ese entonces me equipé con más poderes que antes, me volví aún más poderosa. Anteriormente no usaba mis poderes para atacar directamente a las iglesias. Únicamente me complacía en arrastrarlas a la contaminación, atrayéndolas a la inmundicia, para que finalmente fuera manifiesta la profanación de la congregación. Sin embargo, después de este encuentro con Jesucristo, dirigí mis ataques implacablemente en contra